Bueno, hermanos, muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar aquí en la casa de Dios, hermanos, en este día domingo, creo que estamos a 11 de abril. Le damos la bienvenida, hermanos, y pues vamos a empezar este estudio bíblico abriéndolo con una oración. Amén. Vamos a orar. Padre bendito celestial, gracias le damos en esta mañana por lo bueno que usted ha sido con nosotros. Le suplicamos, oh Dios, en esta mañana queremos abrir su palabra nuevamente y poderla estudiarla, poder aprender, poder ser enseñados a través de ella, ser edificados, oh Dios, ser instruidos, guiados, y ayúdenos, Padre, a poder recibirla con mansedumbre, con un espíritu amable, Padre, y poder, para que ella pueda hacer el trabajo que necesita hacer en nuestras vidas. Le damos las gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en este lugar, oh Dios, en estos tiempos difíciles. Le damos las gracias porque usted nos ha permitido reunirnos, oh Dios. Ayúdenos pues a valorar las cosas que usted nos permite tener. Ayúdenos a valorar este tiempo, a valorar su palabra, Dios. Y le suplico, Dios, que usted bendiga este tiempo de estudio bíblico. Bendice a la iglesia que está aquí de una forma muy especial, oh Dios. Y también le suplico que usted me ayude para que pueda ser un buen instrumento en sus manos. Gracias le damos por su palabra, oh Dios. Gracias por todo. En sus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en el versículo 28 del libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a terminar la segunda parte, hermanos, de esta despedida del apóstol Pablo que él está dando a la iglesia en Éfeso. Y vamos a ver, estamos viendo la advertencia que él está dando a los líderes, principalmente de las iglesias, hermanos. Ahora eso obviamente aplica a los líderes, pero también, hermano, como cristiano individualmente, de una manera u otra, nosotros estamos influyendo en la vida de alguien más. Así que, bueno, usted dice, bueno, hermano, pues solamente, nomás para los líderes, pues no debo estar aquí. Bueno, como le digo, ¿verdad? Esto abarca a una manera más amplia la vida de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice, ¿verdad? Por lo tanto, si alguno se cree estar firme, ¿verdad? Mire, que no caiga. Así que no es nada más para los líderes. Obviamente aquí Pablo se está enfocando en los líderes, hermanos, porque pues vamos a ver la razón por qué según vamos desarrollando. Y en el versículo 28, hermanos, dice la palabra de Dios, Hechos 20, 28, vamos a leerlo una vez más, dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Aquí vamos a estar un buen tiempo, hermanos. Vamos a terminar la primera parte del versículo 28, donde dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, y después vamos a ver la segunda parte, hermanos, donde dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo has puesto por obispo. De ahí no vamos a pasar hoy, pero vamos a terminar esa parte. Estamos viendo, hermanos, el estilo bíblico de pastorear. Hermanos, vimos que hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que hablan acerca del pastorado, que viene siendo lo mismo. La primera que vimos fue que la primera palabra que aparece es anciano. ¿Amén? No se refiere a que está viejito, ¿verdad? O está canoso, ¿verdad? No se refiere a eso, sino se refiere, hermanos, en el original es presbiteroi, que se refiere a la posición del liderazgo y también, hermanos, a la responsabilidad del liderazgo. Esa es la palabra anciano. También vimos la palabra obispos, ¿verdad? En el original es episcopos y se refiere más a la observación del rebaño, a mirar de cerca lo que está pasando, eso se refiere, ¿verdad? Y también la última palabra que vimos, el último término fue pastor, que aparece en una forma de verbo, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, y es la palabra poimenos, que se refiere, hermanos, a alimentador, un alimentador. Así que tenemos la posición, tenemos la responsabilidad del pastorado a través del anciano, también, hermanos, episcopos, que se refiere a mirar de cerca y a lo último, alimentar el rebaño. Eso lo vimos, hermanos, y estábamos viendo, hermanos, que tenemos que tener como líderes, ¿verdad?, cuidado de lo que estamos haciendo, hermanos. Y hay muchas cosas que están pasando dentro de las iglesias hoy en día que realmente, hermanos, ya el mundo no se quiere acercar mucho a las iglesias por la forma de que la misma iglesia, hermanos, está viviendo. La iglesia no se está apartando, no se está santificando, hermanos, y por consiguiente el mundo no es atraído por causa de nuestra conducta. Yo platicaba con un compañero de trabajo
esta semana, ¿verdad? Hablándole un poco acerca, apenas es nuevo, ¿verdad? Me lo echaron y dije, le voy a hablar antes de que, ¿verdad? Antes de que se vaya, porque ya no aguantan a trabajar ahora los jóvenes, amén. Entonces me dice, no, ahí donde yo estoy ahorita, pues son mis compañeros, son familia mía, dice, ellos van ahí al templo y todo, dice, pero no, dice, de la forma que hablan, dice, de la música que escuchan, dice, cómo se comportan, dice, y yo a veces no siento ni paz ahí, dice, y son los que van a la iglesia. Entonces, pues yo me pongo a pensar, ¿verdad? Bueno, muchas veces nuestra forma de hablar, lo que escuchamos, los lugares donde estamos, hace mucho, hermano, mucho efecto en la vida. Olvídense de los de afuera, ¿verdad? En la vida de nuestras propias familias, cómo nos estamos comportando, hermanos. Entonces, hace un tiempo atrás también hubo un pleito, imagínense. Parece que fue en California, un pastor quiso sacar a un hermano evangelista que estaba ahí como por unos, parece que 15 años. Él se presentó, no sé todos los detalles de la historia, pero se presentó dentro de la iglesia con su familia. El pastor le dijo, hey, necesitas irte, él no quiso y tuvieron que entrar las autoridades dentro de esta iglesia para sacar a este hermano. Y a lo que voy, hermanos, es que hoy en día, hermanos, si el líder, ¿verdad?, actúa, que se supone, o la persona madura, que debería ser madura, actúa de esa manera, hermanos, ¿qué esperamos de los cristianos, verdad, que están empezando? Mira, hermanos, los cristianos nuevos nos están observando nuestra forma de vivir y también están copiando, ¿verdad?, la forma de vivir, porque si nosotros hacemos algo así, ¿verdad?, bueno, pues yo creo que eso está bien, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer también, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay pleitos, dice la Biblia, decía Pablo, ¿verdad? Si os mordéis y coméis, dice, miráis que no os consumáis. Eso es algo que va a pasar dentro de las iglesias, hermanos. Y la verdad, hermanos, no debería haber razón por la cual el mundo exterior o tenga que ver la policía o cosas así, tengan que meterse a arreglar problemas que están pasando dentro de la iglesia. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí 1 Corintios 6, ahí en sus Biblias. Pablo les da también aquí una advertencia. Ahí en la palabra de Dios, y es amable, donde dice del 6 del 1 al 7, fíjense que dice aquí, hermanos, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, o sea, personas que no son creyentes, y no delante de los santos? Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, por eso es que Pablo le está diciendo, hey, ¿a poco eso está correcto? Dice, van allá no pueden arreglar sus problemas aquí, dice número 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, hermanos? Esta es una referencia a Apocalipsis 20, 2, hermanos, y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñeces. Y 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Luego dice, habla de los ángeles caídos, ¿ok? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues, dice, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo. O sea, vergüenza les debe dar, le dice Pablo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en el juicio, y esto ante los incrédulos. Imagínense, hermanos, así que por cierto, dice, ya es una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados, hermano? Es lo que le dice Pablo, ¿verdad? En lugar de andar peleando aquí y allá, hey, pues ni modo, ya, si tú eres más maduro, ¿verdad?, y fuiste ofendido, pues hey, sufre el agravio, dice el apóstol Pablo aquí, ¿eh? No tiene que andar peleando, dice. Para vergüenza les digo eso, amén. Hermanos, y esa es una de las cosas que pasa dentro de las iglesias, dentro del liderazgo, dentro de la iglesia con el líder con la iglesia. Y hermanos, si no estamos avanzando, no estamos avanzando como deberíamos de ser. Y Pablo es lo que les da es esa advertencia, hermanos. Eso fue lo que pasó, ¿verdad?, hace un tiempo atrás aquí en estas iglesias, y está pasando mucho en las iglesias. Decía una hermana, este país es un país de demandas, ¿verdad? Así que por eso es que el pastor tú tiene que, ¿verdad?,
Tiene ahí, estamos apoyando a la Asociación de Abogados porque no sabemos que alguien entra por la puerta ahí, el hecho que diga que es cristiano y salvo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no va a haber pleito, ¿verdad? Y ha habido pleitos, hermanos, pero hoy en día tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros, ¿verdad? Principalmente nosotros los que somos líderes y nosotros los que decimos que ya somos maduros, hermanos, nuestro carácter se va a ver reflejado, hermanos, en esos tiempos de pleitesía. Así que, hermanos, estábamos viendo acerca de que Pablo le está dando esta advertencia a los líderes. Y, hermanos, y como dijimos, muchas veces juzgamos lo que está pasando allá afuera en el mundo, ¿verdad? Y antes de que un presidente, ¿verdad?, ocupara una posición, fue adúltero y fornicario, hermanos, dentro de las iglesias. Eso ya ha pasado, hermanos. Ocupaban los púlpitos de nuestras iglesias. ¿Y por qué, hermanos, no se le permitirá a un hombre inmoral guiar a este país si se les permitió a hombres inmorales guiar las iglesias? Según la prioridad de Pablo, hermanos, él diría: como van los ancianos, así va la iglesia; como va la iglesia, así va el hogar; como va el hogar, así va la sociedad y por consiguiente la nación. La iglesia en la actualidad está pidiendo a gritos por un reavivamiento en Washington, ¿verdad? Que hagan cambios allá, que nos están afectando, hermanos. Pero la verdad es que si dejamos que comience un reavivamiento en los púlpitos de nuestra tierra, de nuestra iglesia, hermanos, lo cual eso afectará a la iglesia, lo cual influirá en el hogar y luego va a influir a los habitantes, que por consiguiente los habitantes no permitirán la inmoralidad en sus propias vidas y mucho menos en la vida de los líderes. La nación, dijimos, ¿verdad?, es un reflejo de la sociedad. Y la sociedad es un reflejo del hogar. El hogar es un reflejo de la iglesia y la iglesia es un reflejo de su liderazgo. Y como líderes tenemos que tener cuidado porque estamos influenciando más de lo que nos imaginamos. Entonces los ancianos fueron los primeros en recibir la severa advertencia de Pablo. Lo primero que Dios le estaba advirtiendo a estos ancianos, a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es que monten guardia sobre ustedes mismos. Número 2, hermanos, también les dirá: monten guardia sobre el rebaño. Primeramente sobre ustedes mismos, ahora monten guardia sobre el rebaño. Cuiden cuidadosamente del rebaño. Observe, hermanos, la siguiente frase en el versículo 28, la segunda parte, donde dice: mirad por vosotros y por el rebaño. Primero por ustedes y luego miren por el rebaño. Ahora, hermanos, el rebaño sabemos que es la asamblea local, la iglesia local en Éfeso en este caso. Y vamos a ver ahora a Pablo, que comienza la descripción del trabajo. Esta es la descripción del trabajo para los ancianos. Lo primero que Pablo, hermanos, clarifica es la ordenación de ellos. Vamos a ver eso, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 28c, donde dice: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso, hermanos? El Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, ¿quién es responsable de ocupar el oficio de anciano? Una historia de padres y abuelos sirviendo como ancianos. Es que mi papá fue pastor, yo también, y esto y que el otro. No, hermanos, no, absolutamente no. La nominación de un buen amigo, ¿verdad?, bien intencionada: hey, tú estás bueno para ser pastor, ¿verdad? Porque muchas veces le hemos oído eso, ¿verdad? La nominación de algún buen amigo, ¿verdad? No, hermanos, tampoco. Un voto de la congregación: queremos que él sea pastor, ¿verdad? Tampoco, hermano. Todo eso, no me malentiendan, podría ser una maravillosa parte del proceso, pero finalmente, hermanos, ha sido la soberanía del Espíritu Santo quien lo ha escogido, llamado primero, y lo ha hecho un supervisor de su rebaño, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede equipar a un hombre para la obra. Solo el Espíritu Santo puede darles los dones para esa tarea necesaria, hermanos. Hoy en día yo encuentro interesante
¿verdad? Cuando se presentan a muchos líderes, cuando andan cuando son conferencias, ¿verdad? Conferencias de misioneros, de pastores o, o simplemente se reúnen muchos líderes, tienen ese tipo de conferencias. Observaba, yo lo que escuchaba siempre de un pastor que decía mi nombre, fulano de tal, 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 y, y pocas veces oigo que dicen llamado por Dios para pastorear su iglesia en tal lugar. Como de 35, ¿verdad? Misioneros, pastores que se presentaron durante esta conferencia, solamente como 2 o 3 dijeron llamado por Dios, ¿verdad? Todos primero decían todos sus títulos, el lugar donde estaban pastoreando y su nombre. Pero dije, bueno, interesante, ¿verdad? Yo miro las cartas del apóstol Pablo y dice Pablo, apóstol del Señor, llamado por Dios, y luego llamado por Dios, y luego llamado por Dios. Y bueno, parece que Pablo está claro cuando dice llamado por Dios. Hoy en día ya no miramos eso, ¿amén? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que pone a los líderes en las iglesias locales. Así que Él es el que lo va a equipar. Solo el Espíritu Santo le puede dar la energía para toda la tarea consumidora, hermano. Usted piensa que es fácil ser pastor, ¿va? Pregúntale al pastor, ¿va? No es fácil, hermano, no es fácil, por eso no todos, Dios, bueno, obviamente Dios es el que le da el poder para hacer esa tarea, hermanos. Así que no es un hombre que le da la fuerza, que lo manipula hacia la posición de anciano. Así que tenemos que tener cuidado con esto. ¿Amén? No es calificado por su bienestar económico, por su posición social, por su conocimiento empresarial, por su éxito mundanal o por su talento natural. No, solo el Espíritu Santo puede calificar y llamar a un hombre para su responsabilidad, regla y rol. Solo el Espíritu Santo de Dios puede apasionar a un hombre con el deseo de dar su vida para guiar, instruir y cuidar y apacentar el rebaño. Nunca se olviden de eso. Es por eso que usted mira a los pastores que siguen y siguen y siguen a pesar de problemas, dificultades. Siguen porque ellos entienden que el llamado se lo dio Dios y el Espíritu Santo fue el que los puso ahí en esa obra. Muchos simplemente no aguantan y pum, se salen y ahí vemos que pues realmente no venía de Dios. Así que no se olviden, hermanos, que es el Espíritu Santo que hace la obra. Así que Pablo primero habla en cuanto a la ordenación y en segundo lugar, hermanos, en cuanto a la vigilancia. Pablo no solo clarifica su ordenación, sino que también revela la vigilancia de ellos sobre el rebaño. Fíjense, hermanos, aquí de nuevo el término donde dicen que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ya vimos, hermano, el término obispo en el griego es episcopos, que se relaciona a la naturaleza predominante del oficio del pastor, anciano, obispo. Y dicho de otra manera, el rebaño no es guiado a las pasturas por el mismo rebaño, es guiado por los pastores. El rebaño no decide lo que es bueno para el rebaño. Esa es la responsabilidad de los ancianos. Así que, hermanos, ahora también vamos a observar la afirmación de la congregación en relación a las decisiones de los ancianos. Esto va de la mano, hermanos. La relación de la congregación en cuanto a las decisiones de los ancianos. Y es algo maravilloso, hermanos, para toda la familia estar en una misma página. Eso es lo que hace que una iglesia avance, ¿verdad? Estar en una misma página. Es algo poderoso para todo el cuerpo moverse en unidad para cumplir los objetivos bíblicos, ¿ok? No personales, hermanos, sino objetivos bíblicos. Yo creo que en una ocasión yo les dije acerca de esta ilustración, acerca de un pastor que tuvo un sueño, dice, acerca de que él estaba jalando un carretón, ¿verdad? En lugar del caballo, ¿verdad? Él les dice que tuvo este sueño de que estaba jalando un carretón. Y dice que pues cuando lo iba jalando, en el sueño dice que solamente pudo avanzar unos cuantos pies, un poca distancia, porque sintió que empezó a sentir muy pesado y dice que volteó a ver para atrás
y no miró a nadie. Y dice, recuerdo que la última vez miré a la iglesia allá atrás empujando el carretón y ahora ya no los miro. Entonces trató de empujar una vez más y se le hacía más pesado, dice, avanzar, hasta que pues se detuvo y dijo, volvió otra mirada, dice, y miró que en el carretón, dice, estaba toda la iglesia subida arriba. Dice, pues ¿cuándo voy a avanzar así, verdad? En lugar de que la iglesia lo ayudara a empujar el carretón, la iglesia se había subido arriba, a hacerle más peso y a criticar. No, hombre, el pastor no jala duro, está bien débil, ¿verdad? No tiene fuerza, hermanos. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos, en muchas congregaciones. Todo el trabajo se lo queremos dejar al pastor, ¿eh? Y en lugar de ayudarlo, lo criticamos, decimos cosas, ¿verdad? En lugar de ser de ayuda a los líderes, muchas veces simplemente nos subimos al carretón y empezamos a decir, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no hace el otro? ¿Y por qué dejó de hacer eso? ¿Y por qué dejó de hacer el otro? Y nunca vamos con él y platicamos y decimos, hey, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Verdad? ¿Qué puedo servir? ¿Qué parte quiere que yo empuje? Amén. De esa forma, hermano, la iglesia puede avanzar. De esa forma, la iglesia, la congregación está unida a las decisiones de los ancianos, obispos y pastores. Así que, hermano, sin embargo, la responsabilidad final, sabemos, de la dirección reposa firmemente sobre los hombros de los líderes o ancianos de la iglesia. Ellos le darán cuenta a Dios algún día por el rebaño. Hermanos, nosotros no tenemos que meternos en esa área, ¿verdad? Dios se va a encargar de los líderes, ¿verdad? Si no podemos tener, pues, ¿qué mole tiene que dar por acá? Pues en lugar de irse por acá, bueno, pues, esa es cosa entre ellos. Usted dedíquese a ayudar, ¿verdad? A hacer la carga más ligera. Fíjense, hermanos, lo que dice Hebreos 13, 17. Vamos a ir a la Biblia. En el capítulo 13, el libro de Hebreos, ahí en sus Biblias. Y el versículo 17, hermanos, dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos van a dar, y fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y también os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es lo que vemos aquí, hermanos. Así que ellos son los que van a dar cuenta, hermanos, a nuestro Dios. Ahora, la vigilancia del anciano también incluye, como Pablo lo escribió en Tito 1, 9 al 11a. Fíjense lo que dice el libro de Tito, hermanos. Tito, Filemón, si tiene Timoteo, después de Timoteo sigue Tito. Una pequeña carta, una carta pastoral, una de las cartas pastorales. Sabemos que Timoteo es otra de las cartas pastorales, pero fíjense lo que dice el libro de Tito, la epístola de Tito, aquí en el capítulo 1, versículos 9 al 11a. Dice la palabra de Dios: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, obstinados. Esas son personas tercas, obstinadas, ¿verdad? Que están ahí, contradicen, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Obviamente está hablando de lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo, a los cuales es preciso taparle la boca. Obviamente, con la palabra de Dios. ¿Amén? Eso, hermanos, es en cuanto a la vigilancia del anciano. Hermanos, en la iglesia, como decíamos, entra todo tipo de personas con diferentes tipos de doctrinas. Y el trabajo del pastor es
episcopos, ¿verdad? Estar cuidadosamente ahí, ¿verdad? ¿Y qué dijo aquel hermano? Y no, pues es que yo pienso que la salvación, por ejemplo, se pierde, ¿verdad? Bueno, entonces el pastor va y trata ¿verdad? Retenerlo, de enfrentar, ¿verdad? A este supuesto hermano, ¿verdad? Y muchos hermanos, fíjense, hermanos, muchos hermanos entienden. Yo me he dado cuenta que aquellos, los que verdaderamente quieren aprender, escuchan, y los que no, te están contradiciendo y después ya no vuelven, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las cosas que el pastor o el líder tiene que hacer, vigilar el rebaño, como lo dice aquí el libro de Tito 1, 9 al 11. Ahora, dicho sea de paso, mientras que el rebaño se debe someter y seguir a los líderes de la iglesia, el rebaño nunca es nombrado en las escrituras, hermanos, nunca es nombrado en las escrituras como pertenecientes a los pastores, a los ancianos. Cuidado con eso, amén. Esa es una de las razones por las que nunca deberían, como algunos o algunas personas se refieren al rebaño de la iglesia como mi gente, ¿verdad? No, pues esa es mi gente, allá mi iglesia que tengo allá por este lado, ¿verdad? Y ese es un error, hermanos. Hermanos, mi gente, ustedes no le pertenecen al pastor, ustedes no le pertenecen al anciano, que dicho sea pasó lo mismo, ¿verdad? Ni a ningún otro anciano o pastor. Ustedes le pertenecen a Cristo, que fue el que murió, ¿verdad? Por ustedes, fue sepultado y resucitó al tercer día. Usted le pertenece a Él. Él fue el que dio su vida por usted. Así que, hermanos, tengan eso siempre en mente. Él murió por él, por mí. No el pastor, hermanos, ni ningún otro líder. Los ancianos son simplemente mayordomos. El pastor trajo un estudio acerca de la mayordomía. Son guardianes de lo que se menciona en Primera de Pedro 5:2 como la grey de Dios. No tiene que ir ahí, hermanos, pero ahí Pedro lo menciona como la grey de Dios, o sea, le pertenece a Dios, el rebaño de Dios. Ahora, no solamente, hermanos, la Biblia enseña que los ancianos monten guardia sobre el rebaño y Dios está mostrando la descripción del trabajo de los ancianos, muestra su ordenación, lo vimos que fue a través del Espíritu Santo, muestra su vigilancia como pastor, como obispo, pero también, hermanos, muestra su objetivo, hermanos, su objetivo que es alimentar la grey de Dios. En tercer lugar, hermanos, también deben cumplir el siguiente aspecto de la descripción de su trabajo, es decir, ser objetivos. Fíjense donde dice el 28b en Hechos, capítulo 20, 28b, donde dice, bueno, ya sería la última, no b, c, sino la última parte donde dice, donde el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, aquí viene el objetivo, para apacentar a la iglesia del Señor. Ese es el objetivo, apacentar la iglesia del Señor. Lo que es un objetivo increíble para apacentar, en otras palabras, los ancianos están para nutrir, alimentar, guardar, guiar a la iglesia de Dios. Ahora, pero no solamente Dios está diciendo que monten guardia sobre ellos mismos, que fue lo que vimos al principio. No solamente le está diciendo que monten guardia sobre el rebaño, sino también, en tercer lugar, les está diciendo Pablo, monten guardia sobre la verdad, sobre la verdad. ¿Cuán importante es la iglesia de Dios? Bueno, fíjense la última parte del versículo 28. Dice aquí, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, esto, hermano, no solo nos cuenta sobre lo valioso que es la iglesia, sino que también nos declara la deidad de Cristo. Esta afirmación, hermanos, en el tiempo que Pablo vivía, hermanos, habían siempre los que, esa es una de las, hermanos, de las enseñanzas, de las doctrinas que más se ha atacado durante los siglos, la deidad de Cristo. Esta última frase ha sido debatida durante siglos, aun cuando los manuscritos más confiados lo dicen de esta manera.
la iglesia de Dios comprada con su propia sangre. En los manuscritos originales así aparece. Ahora, los primeros copistas, o sea, los traductores, los que empezaron a escribir la Biblia en esos tiempos, pensaban que Pablo necesitaba las palabras para decir la iglesia de Dios, la cual el Señor compró con su sangre. Aquí hay dos, ¿verdad? Dios y el Señor. Están separando ahí, ¿verdad? Otros leen la iglesia de Dios, la cual Él compró con la propia sangre de su Hijo. Ahí están separando, hermano. Y a veces quizás, ¿verdad?, usted no se da cuenta de eso y no nos damos cuenta de eso, pero esos tipos de pasajes bíblicos, muchos lo usan para contradecir la deidad de Cristo. Eso es lo que hacen. Seguramente, ¿verdad?, aquellas declaraciones son correctas si las pasamos así por encimita, pero Pablo, hermano, se está dirigiendo no solo al valor de la iglesia, sino a la naturaleza de Cristo. Jesucristo es Dios. Y debido a toda la plenitud de la deidad, morando en Jesucristo, como dice Colosenses 1:19. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Dice ahí, hermanos, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Podrías en realidad decir, como Pablo dijo, que cuando Jesús vertió su sangre era la sangre de Dios. Esta frase, hermanos, la que acabamos de leer aquí en el versículo 28, esta frase podía ser traducida literalmente como la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre, que era de Él mismo. El mismo Dios, hermanos, murió, compró su iglesia con su propia sangre, obviamente, hermanos, en la forma de su Hijo Jesucristo. Ahora, Pablo continuará este pasaje advirtiendo a los ancianos sobre los lobos, eso lo vamos a ver más adelante, que vendrán para destruir la iglesia. Y los lobos vinieron, hermanos, desde ese entonces vinieron desde adentro y desde afuera. Y el asunto que ellos más atacaron, hermanos, que cualquier otro asunto, fue la deidad de Jesucristo. Eso desde ese tiempo, hermanos, siempre se ha atacado. La iglesia se les ha atacado siempre por los siglos, por una cosa y por la otra, pero este es el asunto que más han atacado, es la deidad de Cristo. ¿Era verdaderamente Dios en carne, verdad? Sería la pregunta. Y esta es una de las grandes amenazas de hoy en día. Usted ha de escuchar muchas sectas, ¿verdad?, que niegan que Jesucristo es Dios, simplemente, ¿verdad?, pues un buen hombre y todo es el otro, ¿verdad? Y que bueno, pues sí, es un Dios, pero es un Dios de tres, porque hay tres dioses y cosas así. Hermanos, están atacando la deidad de Cristo. Eso lo tenemos hoy en día y continúa siendo esto lo que tenemos que estar batallando aún, hermanos. Déjense allá afuera, aún en medio de la iglesia. Hermanos, aún en medio de la iglesia, muchos están atacando la deidad de Cristo. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo a veces he platicado con algunos hermanos, algunos que vienen también que visitan y tampoco a veces regresan, ¿verdad? Y en sus pláticas son una de las cosas también que ellos dicen acerca de la deidad de Cristo, y yo lo escucho y a veces trato, ¿verdad?, de decirle, pero ya después ya no vuelven. Así que bueno, Dios, ¿verdad?, Dios se encarga de eso. Pero hermanos, Jesucristo es Dios, que no se nos olvide eso. Y vamos a ver ahora, hermanos, bueno, vamos a ir a una aplicación, ¿verdad? Ya para ir terminando, vamos a hacer una aplicación, ¿ok? ¿Cómo aplica eso a mi vida, verdad? ¿Qué me ayuda a saber todo esto, hermano? Porque pues ya dijo mucho, ahora pues ¿cómo me va a ayudar a mí, ok? Bueno, vamos a ver marcas de una iglesia saludable. ¿Cómo puede usted saber que una iglesia es saludable? Vamos a ver 3 cosas acerca de marcas de una iglesia saludable. No perfecta, hermanos, porque recuerden, la iglesia está compuesta por hombres pecadores salvos por la gracia de Dios. Usted sigue siendo un pecador. Me preguntaba uno, ¿tú sigues yendo a la iglesia? Le digo, pues sí, sigo siendo pecador, ¿verdad? Necesito todavía más de Dios. Así que, hermanos,
Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Muchos buscan una iglesia perfecta, no la va a encontrar. Allá no había una en Colosas, no había una en Éfeso, siempre tuvieron problemas. Así que, ¿por qué usted espera que encuentre una iglesia perfecta? Así que, hermanos, pero vamos a ver las marcas de una iglesia saludable. Amén. Muy bien, nos podemos preguntar cuáles son las marcas, cuáles serán esas marcas de una iglesia saludable o bíblica, para que me entiendan mejor. Saludable o bíblica, ¿ok? Número 1, hermanos, un liderazgo fiel de parte de hombres piadosos. Esa es una de las marcas. Un liderazgo fiel de parte de hombres piadosos. Son constantes, están ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo del pastor dice, bueno, pues o sea, lo que pase, pues la iglesia va a seguir abierta, ¿verdad? Si no estoy yo, va a estar alguien más ahí, pero las puertas van a seguir abiertas, a menos que sea algo pues, que realmente no se puede, ¿verdad? Está fuera de los alcances. Eso es fidelidad, hermanos, fidelidad de parte de los liderazgos, ¿verdad? Del líder. Así que número 1, un liderazgo fiel de parte de hombres piadosos. Número 2, hablando de una iglesia saludable bíblica, una grey de creyentes o un rebaño de creyentes sumisos y bien pastoreados. Una grey o un rebaño de creyentes sumisos y bien pastoreados. Dicho sea de paso, como miembro de la grey, la mayor revelación de tu carácter puede no estar en tu disposición para guiar, sino en tu disposición para seguir. Lo repito una vez más. Como miembro de la grey, la mayor revelación de su carácter, de mi carácter, puede no estar en la disposición para guiar, sino en tu disposición para seguir. Hermanos, recuerden, hermanos, muchos de nosotros, a lo mejor Dios nos va a usar en un liderazgo en un futuro. Para poder ser un buen líder, usted necesita ser un buen siervo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo cuando vino aquí a la tierra, hermanos. Ahí usted lo encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2. Se despojó a sí mismo siendo Dios, vino a servir, y dice la Biblia que después Dios lo exaltó y le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Él vino a servir y luego fue exaltado. Nosotros queremos primero ser exaltados y después servir. No funciona así, hermano. No funciona así. Así que eso es parte de una iglesia saludable, una grey de creyentes sumisos y bien pastoreados. Muy bien, y número 3, una fe firme en el Señor viviente de la iglesia. Una fe firme en el Señor viviente de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. El Señor viviente, aquel que fue llamado obispo de vuestras almas en Primera de Pedro 2:25. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:25. Dice ahí, hermanos, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si usted se da cuenta, hermanos, pastor está con mayúscula, obispo está con mayúscula, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice pastor y obispo de vuestras almas. Aquel que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, hermanos, ascendió al cielo, para que la iglesia pudiera ser comprada de la esclavitud y sacada de las tinieblas, aquel referido en Hebreos 13:20 como el gran pastor de las ovejas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El hombre era completamente Dios y redentor y cabeza viviente de la iglesia. Estamos hablando de una fe en el Señor viviente de la iglesia, hermanos. Y ya para terminar, hermanos, tengamos en mente que estamos hablando de la deidad de Cristo, que ha sido atacada no solamente de afuera, hermanos, sino dentro de la iglesia. Muchas personas son educadas, estudian, y no, hermanos, para ser de bendición a la iglesia, sino muchas veces para contradecir a las enseñanzas bíblicas dentro de la misma iglesia, hermanos. Y es triste, hermanos. Me acuerdo, ¿verdad?, cuando estuvimos estudiando acerca de Apolos, dice que era un hombre grande, enseñado,
y poderoso en las escrituras. Y ahí él estudió en la universidad, ahí, ¿verdad? En Grecia, ¿verdad? En Alejandría, perdón. Y hoy en día, hermano, las personas estudian. Y como decía un hermano, dice, entre más estudian, dice, yo los miro que están más burros. Dice, o sea, no, en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Se supone que la educación nos ayude a ver, la ciencia y todo eso nos ayude a exaltar mejor las cosas que Dios ha hecho. Pero no, se ponen a contradecir más, ¿verdad? Tanto estudio en las universidades para pensar que viene de un chango, ¿verdad? O otra cosa. Y digo, pues qué onda, qué está pasando hoy en día, ¿verdad? Pero hermanos, eso es lo que vemos hoy en día. Pero hermanos, dentro de la iglesia, se dice, hermanos, que esto pasó en una universidad de Chicago. Eso un buen tiempo atrás. Dice que cada año ellos tienen lo que se llama el Día Bautista. Y es un día cuando todos los bautistas, allá en Chicago, en el área, son invitados a la escuela. Y tengamos en mente eso, hermanos, que la deidad de Cristo siempre ha sido negada aún entre nosotros. Ahora, ya que la escuela necesita los dólares bautistas para seguir funcionando, en este día dice que cada uno debe llevar un almuerzo para ser comido al aire libre en un área de descanso con césped, grama, zacate, como usted le llame. Luego del almuerzo dice que ellos se reúnen en el Centro de Educación Teológica, en donde un orador se dirige a ellos. La Universidad de Chicago invita a las grandes mentes para poder dar las charlas o las pláticas o las conferencias. Y hace un tiempo la universidad invitó al doctor Paul Tillich, cristiano, hermanos, supuestamente. Él fue, y si puedes imaginarlo, dice, habló durante 2 horas y media en un intento de probar que la resurrección de Jesucristo era falsa. Imagínense, 2 horas y media tratando de intentar que la resurrección de Cristo era falsa. Y citó erudito tras erudito, libro tras libro, y concluyó que, ya que no existía tal cosa como la resurrección literal histórica de Cristo, dice que la religión de la iglesia no tenía fundamentos, un abracadabra emocional, ya que estaba basado en una relación con un Cristo no resucitado, quien en realidad, ¿verdad?, nunca se levantó de entre los muertos en sentido literal. Luego dice que el doctor Tillich preguntó si había algunas preguntas. Luego de aproximadamente, dice, 30 segundos de total silencio, imagínate, citó, cita y cita, erudito, uno se queda así como, wow, ¿verdad? Dice que un viejo predicador con una cabeza cubierta de canas se puso de pie cerca del final del auditorio y dijo, doctor Tillich, tengo una sola pregunta. Mientras todos los ojos, dice, que se dirigieron a él, ¿verdad? Eso pasa casi siempre, ¿verdad? Dice que tomó su saco del almuerzo y sacó de dentro de su saco del almuerzo, dice, una manzana y le dio un mordisco, ¿verdad? Así, ¿verdad? Con esa tranquilidad. Dice, doctor Tillich, y sacó de dentro de la manzana, le dio un mordisco, dice, y le hizo. Mi pregunta es, dice, sencilla. Y luego, okay. Dice, ahora, no he leído los libros que usted citó, no puedo recitar la escritura como usted lo hizo en el griego, y tomó otro trozo de manzana, no sé nada sobre esas personas que usted mencionó, y acabó su manzana. Todo lo que quiero saber es esto. Y lo dice, ¿era la manzana que acabo de comer dulce o amarga? El doctor Tillich hizo una pausa por un momento y contestó de una manera muy erudita. No es posible que responda a esa pregunta, ya que no hemos probado su manzana, Señor. El predicador, dice, de cabello blanco, tiró el centro de su manzana en la bolsa de papel que traía, miró al doctor Tillich y dijo tranquilamente, tampoco usted ha probado a mi Jesús. Hermanos, David escribió en Salmos 34:8, gustad y ved qué bueno es Jehová. Muchos de los que contradicen la deidad de Cristo, aunque se digan ser cristianos,
según lo que ellos dicen, hermano, niegan porque ellos no han gustado, no han probado, simplemente han hecho una falsa profesión de fe en sus vidas. Necesitamos gustar de nuestro Señor Jesucristo. David lo dijo, gustad y ved qué bueno es Jehová. El deseo, hermanos, de esta iglesia y de su liderazgo es conocer a aquel gran pastor, el obispo de nuestras almas, el cordero asesinado para redimir la iglesia para él mismo, el Señor resucitado, quien regresará otra vez, y vamos a hacer todo, hermanos, para lo que esté a nuestro alcance, para que esto sea una realidad. ¿Cuál realidad, hermanos? De conocerlo a Él, a Jesucristo, al gran pastor. Necesitamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos más gustar de Él, probar más de Él, hermanos, y de esa manera vamos a hacer una iglesia que vamos a caminar firmes, hermanos, no solamente uno, no solamente dos, sino todos unidos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos estudiado. ¿Amén? Si no, bueno, vamos a Dios en oración. Amén. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le agradecemos, oh Dios, por el privilegio que nos da de poderla tener entre nosotros. Le damos gracias por líderes que se mantienen firmes en cuanto a la verdad, oh Dios. Ayúdenos a hacer esa iglesia saludable, oh Dios. Una iglesia que sea dirigida a través de su Espíritu Santo, a través de la Biblia, oh Dios. Ayúdenos a hacer una iglesia sumisa también al liderazgo bíblico, Padre Celestial. Ayude a los líderes, ayúdenos a nosotros como iglesia, ayúdenos a ser una iglesia que nos podamos mantener firmes en la verdad, aún, Padre, cuando sabemos que dentro de nosotros puede haber alguien, oh Dios, que contradiga las cosas que usted ya ha dejado escritas. Queremos ser fiel, Padre, queremos servirle. Ayúdenos, pues, trabaje en nuestros corazones y bendiga a los hermanos que tienen un deseo, Dios, de seguir adelante en la obra suya. Y los que no, Padre, obren sus corazones, trabajen en ellos, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.